Primicia, están viendo ustedes la primera hoja de ese informe de 83 páginas. Lo hemos recibido hace pocos minutos y permítanme que no haga un examen y un análisis en profundidad de todo lo que aparece, pero sí he ido encontrando determinadas cosas, Susana, que creo que son importantísimas y cuando quieras me interrumpes y las vamos a ir matizando y explicando. Existe una concentración, una asamblea, el 9º Congreso Mundial de Asambleas de Dios, al que han denominado Unlimited 2020, de los evangelistas, que se pensaba celebrar los días 19, 20 y 21 de marzo de 2020. Bien, la Guardia Civil, perdóname que me siente, que es que si no me pierdo los papeles. Pero yo me acerco que se te escucho mejor. Y aquí tienes el informe por si lo quieres echar un ojo. La cuestión es que se entrevista a las personas responsables de ese congreso, a don Manuel Cerezo, Jorge Humberto Fernández, Juan Carlos Escobar. Sus manifestaciones son importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, dicen que el día 5 de marzo el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid mantiene una reunión con, atención, Salvador Illa y Fernando Simón, entre otros. Cuando les comunican que van a hacer ese congreso... ¿Qué día has dicho, Nacho? El día 5 de marzo, vale. Illa y Simón se reúnen con los responsables de los evangelistas. Y Illa y don Fernando Simón afirman, textualmente, abro comillas, deben suspender el congreso. Y emplazan a esta persona a una nueva reunión al día siguiente. ¿Para cuándo estaba previsto el congreso? Para los días 19, 20 y 21 de marzo. El día 5 dicen, debéis suspender el congreso. Vale. Pero es que Fernando Simón en la reunión del 6 de marzo dice, ese congreso no se puede celebrar bajo ningún concepto. Claro, ¿qué hacen los evangelistas? Les dicen, oiga, mire, mándeme usted un documento oficial en el que me prohíbe celebrar esa reunión. Al final les manda el documento y ahora te explico cómo. Vamos al segundo responsable evangelista, que dice que el 5 de marzo también está con Illa y con Fernando Simón, y que en la reunión Illa, acompañando de gestos negativos con su cabeza, haciendo así, dijo, esa reunión no se puede celebrar, no se puede hacer. Les emplazan a una nueva reunión y en esa nueva reunión, tanto Illa como Fernando Simón les dicen, no se puede celebrar ese congreso de ninguna manera, ya que hay 22 casos de contagios conocidos en España. Y los representantes evangélicos les dicen, oiga, deme usted una orden por escrito. Y les dicen, es una recomendación de sanidad en los términos de carácter imperativo, pudiendo tenerse en cuenta como equivalentes a una prohibición. Es decir, les pedimos que no celebren, pero no solo se lo recomendamos, sino que es imperativo que suspendan esta reunión. Por tanto, es una orden de suspensión. Le piden de nuevo un documento y al final se les envía un documento que es recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con el COVID-19, en la que se anuncian los riesgos de celebración de eventos multitudinarios. Pero hay un tercer testigo que dice que tanto Illa como Fernando Simón en esa reunión se les dice no se puede celebrar de ninguna manera. Esta orden equivale a una prohibición expresa. Así que conocían perfectamente el riesgo el día 5 y la Guardia Civil en una de sus conclusiones dice, a modo de ejemplo, el Congreso de los Evangelistas preveía congregar a 5.500 personas y las manifestaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer en Madrid, tenía prevista la participación de 1 millón de personas. Esto lo recoge el informe al que hemos tenido acceso en primicia. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, como Fernando Simón, el máximo responsable de la gestión de la crisis del coronavirus del gobierno, el experto del gobierno, les ordenaban de forma expresa la suspensión del Congreso que estaba previsto para los días 19, 20 y 21 de ese mismo mes de marzo, porque no se podían sostener reuniones de más de 5.000 personas. 5.000. La Guardia Civil recuerda en este informe, al que ha tenido acceso Espejo Público, que las manifestaciones del 8M podían congregar, la expectativa era 1 millón de personas. Pero en este informe la Guardia Civil hace un repaso por los principales hitos de la pandemia. 29 de enero, la OMS pide evitar aglomeraciones y no estar en espacios cerrados. 30 de enero, la OMS califica de pandemia lo que nos está ocurriendo. 16 de febrero,
la OMS recomienda que haya controles en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 24 de febrero, más recomendaciones. 2 de marzo, esto es importantísimo. El Centro de Control de Enfermedades Europeas refiere que España, al igual que el resto de Europa, se encuentra en un escenario 1, que está avanzando España hacia el escenario 2 y que únicamente Italia, recordad que la pandemia ya estaba asolando Italia, está en el escenario 2, pero que España está avanzando a pasos agigantados del 1 al 2. Es decir, el día 2 de marzo ya se conocía que el riesgo venía a España, pero es más, hacían una serie de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones hacía ese centro especializado europeo en enfermedades? Decía que hay que asegurar la comunicación e información a todos los ciudadanos, es decir, había que comunicarle a todos los españoles que el COVID-19 era de extrema gravedad y que se recomendaba el distanciamiento social. Quiero insistir en la fecha, día 2 de marzo. Se nos advirtió desde Europa de la gravedad de que hubiese relaciones entre personas. Y luego sigue enumerando hitos. La Guardia Civil, el 5 de marzo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid anuncia en una nota informativa que se deben evitar los lugares con aglomeración de personas como eventos multitudinarios. 5 de marzo. 6 de marzo se suspenden las prácticas en cualquier centro sanitario, y esto lo hace la Dirección General de Pública de la Comunidad de Madrid, que veis que aquí empieza a encabezar las medidas restrictivas por el miedo al coronavirus. El 6 de marzo hay más medidas por parte de la Comunidad de Madrid, y el Ministerio de Sanidad el 6 de marzo recomienda el aplazamiento de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de profesión de abogado en atención a la incidencia que estaba teniendo el contagio del coronavirus. El 6 de marzo ya estaban suspendiendo las pruebas para acceder a la abogacía. 6 de marzo. Seguimos recopilando hitos, y en medio de esto se produce la reunión los días 5 y 6 de marzo por parte del ministro Illa y de Fernando Simón con los responsables del Congreso Evangelista, que exigen un documento para que les prohíban celebrar su congreso esos días que os he dicho de marzo, y que les dicen que está prohibido. Directamente les hablan de prohibición, que es una sugerencia pero taxativa, con carácter de prohibición. Claro, la pregunta que queda en el aire es, Susana, si era imperioso, si había que prohibir la reunión el 6 de marzo, había que prohibir las reuniones del Congreso Evangelista, porque si ya se sabía el 6 de marzo que no podían celebrarse eventos con aglomeraciones, ¿por qué se permitieron no solo las manifestaciones del 8 de mayo, sino por qué se permitieron los partidos de fútbol de ese fin de semana? Bueno, ¿por qué se permitió? Nacho. Pero luego hay una diferencia, Susana, déjamela y ya termino. Sí. La diferencia que he visto que apuntaban en medios de comunicación es, claro, el gobierno no animaba a ir al fútbol, el gobierno no animaba a ir al Congreso de Vox, pero el gobierno sí animó a ir a la manifestación del 8M. Por cierto, en este informe también se recoge referencia a un vídeo en el que aparece Carmen Calvo y toda la primera línea de manifestantes del gobierno, en las que se les escucha decir besos no, besos no. 38. A la semana siguiente, semana que empieza el día 9 de marzo, la cifra se dispara a 529 casos al día. Mira, tengo los datos. Claro, el día 13 de esa misma semana, 13 de marzo, recuerden que se decreta el estado de alarma. Hay un salto brutal a partir del día 9. La Guardia Civil da los datos concretos de esto. 4 de marzo, 76 casos. 5 de marzo, 89. 6 de marzo, 137. 7 de marzo, el día anterior a la manifestación y al Congreso de Vox y al fútbol, 174, y el 8 de marzo, 202. El día 9 estamos en 436 casos y hemos duplicado, hemos pasado de 8 fallecidos el día 8 de marzo al día 9 de marzo a 16 fallecidos. Pero es que, atención, el 10 de marzo, 2 días después del 8 de marzo, son 782 los casos y hemos aumentado a 21 fallecidos. El día 11 de marzo subimos a más de 1000 casos infectados y aumentan los fallecidos. Claro. Y el 14 de marzo, una semana después, 7 días exactos después del 8 de marzo, estamos en 2.940. Recordad,
202 casos el 8 de marzo, una semana después 2.940. Y de hecho yo recuerdo que esa misma semana fuentes de la inteligencia china, que lo que hacen es aplicar la inteligencia artificial, el modelo estadístico, matemático, me dicen que la cifra se va a triplicar en cuestión de una semana. Claro, yo no sé hasta qué punto, si los chinos manejaban estos datos de España, nuestro gobierno no los tenía. Esa es la duda, ¿no? Hay una cosa también...